Interrúmpanme si es que no se escucha muy bien, porque yo sé que mi tono de voz es como bajito, como grave, ¿no? Pues yo siento que los últimos años creo que me he venido preparando para este tema. De pronto, yo digo que la vida de pronto es como por temporadas, ¿no? Como las series, como que se te presenta un tema varios meses, varias semanas, y por todos lados se te presenta. Y esto me ha pasado con el tema de la alimentación, y específicamente con el vegetarianismo y el veganismo. Primero les quiero decir, para los que no me conocen, que mi nombre es Sarva Prava. Sarva es todo o todos, y Prava es luz. Entonces mi preceptora Ñanadaki me dijo que mi nombre quiere decir algo así como aquella que ve la luz en todo y en todos, es decir, en las situaciones y en las personas. Y es una práctica y es algo que espero que hable de mí cada vez más. Bueno, les digo, este tema ha surgido en mi vida los últimos años, y creo que viene desde una investigación que yo me propuse hacer, porque yo tenía muchísimas dudas respecto a, pero también intuición sobre qué es lo que me cae bien a mi cuerpo. Entonces yo, como desde los 11, 12 años, estuve por temporadas, hacía lo que llamaba yo como una limpia, una desintoxicación. Y no había leído en ningún lado nada, simplemente sentía que cuando yo dejaba de comer carne roja específicamente, me sentía como si me desinflara, como muy bien, como con más energía. Entonces creo que esta investigación empezó desde hace mucho, como de manera intuitiva. Y después, pues escuchaba muchas cosas, ¿no? Escuchamos muchísimas cosas sobre alimentación, sobre lo que sí se debe comer, lo que no se debe comer. Y cuando yo empecé como a coquetear con la idea de ser vegetariana, pues empecé a investigar. Y entonces lo que quiero platicarles hoy, quiero que de alguna manera los invite a reflexionar y a investigar. Les voy a platicar por qué algunos budistas somos vegetarianos, no a manera de dogma, les voy a platicar como por qué, pero también quiero invitarlos a que investiguen, y con investigación me refiero a una investigación seria, ¿no? A mí me llevó un año investigar con médicos, con doctores en ciencias, con protocolos, ¿no? Entonces a ese tipo de investigación me refiero, y también a la investigación de probar en el cuerpo y de abrir nuestra mente como a las opciones que tenemos también para profundizar en esta reflexión, ¿no? Sobre la alimentación. Entonces, pues la primera cosa que les quiero platicar, más bien preguntar, es como voltearles el tema un poquito, es ¿por qué creen ustedes, si alguien me quiere compartir, por qué creen que algunos budistas somos vegetarianos? ¿De dónde creen que surja como esta idea? Los que traen de esta, no me contesten. Sobre todo si es la primera vez o has venido poquitas veces, como ¿por qué te imaginas que los budistas somos vegetarianos? ¿Hay alguna idea? ¿El respeto a todos los días? El respeto a la vida. Sí, como que es muy, muy fácil tener esa intuición, ¿no? Como muy lógico. Entonces, el respeto a la vida es para nosotros un valor de los valores supremos, ¿no? Decimos que la vida humana es casi que un milagro, pero también hablamos de respetar la vida de todos los seres. Y incluso en nuestras recitaciones, en nuestros rituales, hablamos de que se transfieran nuestros méritos a todos los seres. Y con seres, pues es uno mismo, porque a veces también se nos olvida. Esto tiene que ver también con la alimentación, con el cuidado, pero pues también todos los demás, ¿no? Los insectos, sí, las plantas también, pero todos los seres. Incluso a veces imaginamos seres de otros universos, de otras dimensiones, de otras épocas. Y la meditación que hicieron el día de hoy, pues tiene que ver con esta intención que intentamos cultivar, valga la redundancia, en nosotros mismos, de tener una apertura de corazón, una bondad ilimitada, universal, hacia todos los seres. Pero yo pienso que el budismo a mí
me enganchó porque yo luego vi que había ciertas metodologías, como procesos muy establecidos. De pronto hablan de que es una ciencia, de pronto se habla de que hay pues muchos métodos casi que científicos, como procesos, procedimientos, ¿no? Y a mí me enganchó porque esto te invita a probar, a experimentar, no solamente a creer en ciertos dogmas. Y bueno, uno de estos valores que nosotros ponemos en el centro de nuestra vida, pues es la ética, la alimentación, y lo que les estamos platicando los jueves tiene que ver con la ética budista, la ética, digamos, vista desde los ojos de un budista. No es esta ética de los griegos, que a veces coincide, pero no es esta ética de la que estamos hablando, sino que es una ética que de alguna manera nos enseñó el Buda Shakyamuni cuando se iluminó, porque nos dio el ejemplo. Y a mí me gusta recordar varias historias que están en las escrituras, y hablando de los seres vivos, por ejemplo, él les pedía a los monjes que filtraran el agua que tomaban de los ríos, que la filtraran para que no se comieran los bichitos, por ejemplo. O había ciertas peticiones como que no se tomara la leche de la vaca, imagínense Nepal, la India en ese entonces, ¿no? Porque no se tomara hasta pasadas, me parece que 2 semanas, es decir, los días que tiene el calostro esta leche, para que el becerro no fuera privado del calostro y pudiera tener su alimentación que necesitaba y su protección, ¿no? Su protección de anticuerpos esos primeros días. Entonces el Buda mismo tenía este tipo de prácticas, como volteando a ver la naturaleza, lo que le rodeaba, compartiendo, ¿no? Muy consciente de compartir los bosques en los que él practicaba. Pues yo veo como muchas imágenes de estas y me llaman mucho la atención. Y algo muy chistoso que me pasó también es que cuando empecé a practicar budismo como en una forma más comprometida, como entendiendo qué era esto de la ética de una manera más de corazón, más de fe, como con todo mi ser, me empezaron a dar como mucha tristeza los perros callejeros. A mí antes no me gustaban los perros, y de pronto empecé a notar que los empecé a recoger de la calle para cuidarlos, para curarlos, para encontrarles un hogar. Entonces, cuando uno empieza como a conectar con este tipo de ética que les platico, pasan este tipo de cosas, ¿no? Es otra de las como invitaciones a que pruebes, ¿no? Entonces, yo solo quiero resumir que la ética que practicamos se basa en evitar hacer acciones de mente, de habla y de cuerpo. De mente, pues, evidentemente son los pensamientos, pero es cuando tú fomentas también un pensamiento que nosotros le llamamos, por ejemplo, inhábil o torpe, le llamamos también. ¿Y cuáles son estas acciones de mente, habla o cuerpo que no son hábiles o que son torpes? Son las acciones que se basan en lo que nosotros llamamos 3 venenos. Y yo les llamo también sus hermanitos, ¿no? Por ejemplo, uno es el odio, pero si tú piensas en todo lo que se relaciona con el odio, pues puede venirte a la mente la envidia, por ejemplo, o el rencor, o piensa en esos estados mentales que se sienten, por ejemplo, como calientes, como cuando no te puedes controlar, como cuando sientes incomodidad en el cuerpo. Entonces quizá odio es una palabra muy fuerte, pero todos estos hermanitos que puedan como motivar, fomentar una intención en tu habla, en tus pensamientos, en las acciones, en las decisiones que tomas, por ejemplo, a eso es lo que le llamamos como estas acciones no hábiles que podemos ejercer. Entonces los budistas tratamos de evitar que nuestras acciones estén motivadas por estos 3 venenos. Uno, les decía, es el odio, el otro es la avidez, a veces se le llama deseo neurótico, como unas ganas, por ejemplo, de comer, pero no por alimentarte, sino porque te encanta algo y no lo quieres dejar, o algo que te hace daño. Muchos somos adictos al picante, por ejemplo, y ya sabes que te va a doler el estómago. La comida es como un muy buen ejemplo de las adicciones, pero lo sigues haciendo porque sientes muchas ganas de tener ese placer, que a veces puede ser
o quizás yo lo relaciono muchísimo con los placeres sensoriales, ¿no? Con cómo se siente en el cuerpo, con un placer que se sienta rico. El sexo también es muy buen ejemplo, ¿no? Porque hay, digamos, no es que lo evitemos, sino que imagínate cuando quieres más, cuando ya se vuelve algo neurótico precisamente, pues eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Después tenemos la ignorancia, y la ignorancia vista como veneno desde el budismo, pues es una ignorancia, pues no solo que no sepas las cosas, ¿no? Este es el veneno que se me hace como más difícil de explicar, porque de pronto piensas que la ignorancia es no tener la información, pero creo que va muchísimo más profundo, que tendríamos que dar un curso sobre los 3 venenos, pero digamos que es todo lo que te desconecta de la realidad, del Dharma con D grande, de lo que nosotros llamamos esa realidad, que como un ser que no está iluminado, pues no puede ver, no podemos ver, no podemos sentir por completo, como lo hizo el Buda cuando se iluminó, pero de pronto podemos percibir, ¿no? De pronto podemos ver el dedo que apunta a la luna, de pronto como que sí sentimos pues cuál es esa verdad, y practicamos pues para estar cada vez más cerca, ¿no? Entonces para mí eso resume la ignorancia, tiene que ver con muchos más conceptos y muchas más prácticas, pero les digo, tendríamos que hacer un curso específicamente sobre los venenos o sobre la ética. Te invito a ver los pósters que están por allá, hay muchos cursos en donde profundizamos sobre esto, ¿no? Pero bueno, esto para empezar platicándoles que lo que tratamos de evitar son estas acciones, incluso pensamientos, que se motivan por estos 3 venenos. Entonces ya empecé con la comida, es muy fácil relacionar la avidez con la comida, ¿no? Muy fácil. Entonces no solamente fomentamos el vegetarianismo, sino que también estamos todo el tiempo tratando, entrenando la manera en la que podemos ir cada vez más profundo en nuestra práctica, evitando cometer estas acciones que les llamamos torpes, ¿no? La segunda cosa que quisiera platicar es, leímos unos preceptos, creo que allá abajo no, ¿verdad? Cuando vamos a iniciar, un poquito antes de la meditación o en nuestros rituales, siempre tenemos unas hojitas en donde tenemos los preceptos, que son los preceptos éticos, los principios de entrenamiento de ética. Y en Pali, un idioma que muy probablemente es muy cercano a lo que hablaba el Buda hace 2500 años, recitamos para recordar qué estamos haciendo, qué estamos practicando, y nos comprometemos a entrenar, ¿no? Entonces, pues el primer principio de entrenamiento dice Panatipata, y después repetimos en todos los preceptos Veramani Sikkhapada, Samadhyami, ¿no? Lo que quiere decir Panatipata, le llamamos a veces la parte negativa del precepto, porque es de lo que nos queremos abstener. Entonces, Panatipata es quitar la vida, literalmente, ¿no? Quitar la vida, y a veces se traduce como asesinar. Entonces es muy fácil de pronto, cuando no has llevado una reflexión como más profunda, decir, pues yo no mato, yo no asesino, estoy ya cumpliendo con este primer precepto, ¿no? Pero queremos ir más profundo siempre en la ética, en la práctica, ¿no? Entonces nosotros lo relacionamos con lo que decía él, ¿no? ¿Cómo es tu nombre, perdón? Héctor decía, pues más bien el valor de la vida, ¿no? Porque estamos hablando del valor de la vida. Y si nosotros nos alimentamos de una industria que no está cuidando la vida, pues no hay alguna manera de interpretar, si tú ves el precepto de manera literal, de interpretar que podría estar bien, pero yo sé que es un tema muy polémico, por eso te invito como a reflexionar, a poner a prueba pues todo lo que escuches aquí, o incluso la información que vayas encontrando, ¿no? Porque siempre vas a encontrar información contraria, incluso, ¿no? Pero bueno, el precepto es todo lo que vaya contrario a la vida intentamos no hacer.
Y en positivo tiene que ver con la meditación que hicimos, que es meta o bondad universal, amor incondicional, le llamamos, cultivar esa intención en ti. Y en la última etapa también estamos pensando en todos los seres, no nada más los seres humanos, insisto mucho en esa parte, porque de pronto nos hemos vuelto una humanidad totalmente autocentrada, como si fuéramos la especie más importante, y se nos olvida que puede existir otros planetas con otros seres, ¿no? El universo es muy, muy grande. Simplemente que, bueno, sí, vemos que es un milagro el tener conciencia, el tener la posibilidad de iluminarnos como el Buda, pero es un poco engañoso porque a veces eso nos hace pensar que los demás seres son inferiores. Y eso, pues, me parece que no está como en ningún tipo de escritura, al menos en el budismo. Hay otras religiones en donde sí. Sika, que yo les decía, panatipata, ¿no? No matar o no quitar la vida. Veramani es simplemente me abstengo de. Y Sikhapadam tiene que ver con Sika. Sika, pues tiene que ver, incluso hay un proyecto que se llama The Sika Project en Triratna que tiene que ver con educación, ¿no? Con ética, con la manera en la que enseñamos la ética. Entonces, no sé si Mandillita o Nagapriya recuerdan exactamente cómo solemos traducir Sika. Entrenamiento, ¿verdad? Es como el principio de entrenamiento, de abstenerme de quitar la vida, ¿no? Y lo pregunto porque el lenguaje pali a veces se puede traducir de varias maneras, ¿no? Es como muy poético, puedes encontrar varias traducciones inclusive, y hay una especialidad de pali budista, ¿no? Hay otro pali que puede ser otro tipo de pali, ¿no? Eso lo aprendí con un profesor de sánscrito, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos de acuerdo que es muy obvio el valor de la vida, ¿no? De todos los seres, no nada más los seres humanos. Y a veces, o muchas veces, nos preguntan, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestra familia normal, dijeran mis alumnos, tenemos nuestra familia allá afuera, tenemos nuestros trabajos, convivimos con la sociedad, muchos de nosotros, fuera del centro budista, estamos integrados en otro tipo de contextos de espacio, y nos dicen, que se dan cuenta que uno es vegetariano y te dicen, bueno, pero las plantas también sienten, ¿no? Y una de las informaciones que quiero compartir es que, bueno, las plantas no tienen mielina, hasta donde yo sé. No tienen mielina, es decir, no tenemos investigaciones todavía extensivas para saber qué nivel de sufrimiento tienen las plantas o inclusive los hongos, pero hasta donde me platica mi amiga hermana Marasinha, que es doctora en bioética y veterinaria, me platica que no está comprobado que haya terminales nerviosas que puedan producir un dolor como el que escuchamos cuando matan a los animales, que sabemos que hay una industria muy, muy cruel, ¿no? Creo que casi todos hemos visto, por ejemplo, la fotografía de esta activista que está abrazando a un marranito, ¿no? A un marranito que está en un camión que se lo van a llevar al matadero. No la busques, es muy triste, pero le ves la cara al puerquito, que está muy triste, que está sufriendo, que tiene cierto tipo de conciencia, y este tipo de mataderos, o inclusive en los ranchos, a mí me tocó escuchar cómo gritan, ¿no? Entonces estas son cosas que yo traigo como datos, parte de lo que les platicaba yo que investigué, pero creo que ya está muy, muy, muy abierto, no necesitas irte a información especializada para saber todas estas cosas o para haber vivido pues este tipo de crueldad con los animales, ni hablar de otro tipo de crueldades que hemos visto últimamente, desafortunadamente, en redes sociales, ¿no? Y aquí viene la pregunta también a veces de ¿y qué pasa con las granjas felices, ¿no? De gallinas felices. Pues bueno, sí, a lo mejor hay mucha gente que dedica la vida a cuidar a estos animales, a todos sus recursos, a darles de comer, pero al final les van a cortar la cabeza para comerlos. Entonces no creo que esté tan feliz la gallina cuando le corten su cabeza. Estamos volviendo a que estaríamos yendo nosotros
estaríamos haciendo algo que es contrario a la vida, ¿no? Entonces tú lo puedes reflexionar, lo puedes pensar. Ahorita paso a la parte como más de alimentación, pero dentro de este principio que te estoy platicando, pues no hay una vuelta. Es decir, a mí me gusta como pensar, es que no hay por dónde verlo, ¿no? Hay quizá escrituras, hay quizá conceptos que los puedes ver de diferente manera, pero este está tan claro que el comer seres vivos va en contra de la vida, ¿no? Seres vivos que están sufriendo. Hay una parte en donde, bueno, vas a encontrar, por ejemplo, que ciertos monjes, ciertas tradiciones, en esta orden no, pero en ciertas tradiciones los monjes comen carne. Yo estuve viendo unas historias de Philippe Kapleau. Philippe Kapleau es un monje norteamericano que practica budismo zen, y él decía, pues es que yo estuve en Birmania, me parece, y los monjes son muy chistositos, porque cuando sale el abad, entonces sí le piden a la gente que les traiga carne. Si lo hicieran todos los días cuando está el abad, pues entonces yo no me preguntaría qué está pasando con la ética, pero ellos lo hacen cuando el abad no está. Entonces quiere decir que ahí hay algo que pensar, que sí se están dando cuenta, dice Philippe Kapleau, de alguna manera, que no están haciendo algo tan lógico, tan ético, ¿no? Me gusta mucho ese autor porque da muchas historias de esta. Otra de las historias que dice... Disculpa, ¿qué es el abad? ¿Quién es? Como el que dirige el monasterio, el que está hasta arriba. Y generalmente es el más viejito, es el más experimentado, el que tiene una práctica como más sólida. De pronto puede ser el Roshi, que es el maestro de hasta arriba, pero a veces simplemente es un abad, que es el que está a cargo, ¿no? Se me fue la idea. No te preocupes, Marisol, así regreso. No, gracias. Bueno, me sigo y si había otra idea importante, de seguro que me voy a acordar. Cierto, que cuenta él también, ¿no? Que pues es muy dado en Japón, cuando él estaba en Japón, que cuando vas a casa de la gente a dirigir alguna ceremonia o dar algunas bendiciones o a compartir enseñanza, pues te hagan lo mejor que hay de comer, que se preparen para darte lo mejor. Y entonces a él lo recibían, imagínense, ¿con qué? Siendo americano, con carne, con un bistec, porque los japoneses pensaban, y con whisky, porque los japoneses pensaban que todos los norteamericanos les encantaban las papas, el steak y el whisky, y él pues le daban unos dolores de estómago espantosos hasta que pues lo pudo hablar con su maestro y le dijo, tú no te comas lo que te haga daño, ¿no? Y las siguientes veces que llegaba a las casas ya nadie le daba el steak, ¿no? Porque ya había platicado la gente que pues que no era así, ¿no? Precisamente porque era un pueblo en donde, era un pueblo budista, que sigue existiendo seguramente, en donde está esta costumbre de comer carne también, ¿no? En comer sushi, ya no le daban carne, pero le daban sushi, y después él empezó pues a reflexionar, a investigar sobre estas prácticas, ¿no? Pero como estas historias tiene varias, es la verdad bastante divertido como escribe Philippe Kapleau. Les invito a que lo busquen. Bueno, pues después quiero como compartir con ustedes también, todo esto es como parte de mi reflexión, ¿no? No son como dogmas o reglas, sino es como yo he venido entendiendo este precepto y he querido continuar con profundizar. Pues la otra arista, digamos, es que yo me di cuenta de que empezaron a salir muchas investigaciones de cómo, por ejemplo, las salchichas y el jamón provocan cáncer. Yo lo escuché como por ahí de los 80 y ahora es una investigación ya como fehaciente, ¿no? Científica. Entonces creo que también vale la pena preguntarse si te gusta mucho la carne, empiezas a practicar budismo, empiezas como a profundizar en este precepto, a reflexionar, preguntarte también si realmente es algo bueno para tu cuerpo, ¿no? Por eso te invitaba yo también a investigar en la propia experiencia, no nada más con la información que está por ahí o con lo que dicen. Por ejemplo, a mí
un amigo, hijo de una doctora, cuando yo me iba apenas a animar a ser vegetariana, me dijo, pero tú sabes, como muy seguro, tú sabes que necesitas forzosamente la carne porque no se produce en las plantas la vitamina B12 y no sé cuántas cosas más me dijo. Y no le dije nada, dije, ah, sí. Y entonces fue cuando empecé a investigar, ¿no? Con doctores, con una doctora especialista en absorción de intestino, que también es doctora de PhD, de doctora académica. Le pregunté a mi reumatólogo, a mi reumatóloga, como que lo estuve pues reflexionando y también investigando en ese sentido práctico, con la nutrióloga, con otro nutriólogo, ¿no? Y bueno, resulta que la B12 de pronto, la vitamina B12, pues no la podemos hacer nosotros, ¿no? Que no vienen las plantas quizá, pero hay suplementos. Ahora ya, antes no la encontraba, ¿no? Yo no la encontraba por ningún lado, tenía que ir a Ciudad de México, a ciertas tiendas, y ahorita hasta en el súper la puedo encontrar, ¿no? Pero últimamente se ha descubierto, por ejemplo, que si eres ovo-lacto vegetariano como yo, que sigo comiendo huevo y sigo comiendo queso y sigo comiendo leche, pues no necesitas generalmente esta vitamina. Siempre depende de tu ingesta, de tu metabolismo, de tu genética. Por eso pienso que incluso todos los preceptos y tener cuidado con los 3 venenos, todo está interrelacionado, ¿no? Es como siempre poner atención en varias cosas y tener esta reflexión de verdad, con apertura, qué es bueno para mí, qué es bueno en el sentido, sí, de alimentación, de físico, de salud, pero también en cuanto a la profundidad que va teniendo mi práctica, mi espiritualidad. No quedarme con ideas, ¿no? Siempre estar buscando, investigando, probando, inclusive no quedarme con la idea de, bueno, pues me dijo mi amigo que no puedo porque no consigo tal y tal sustancia. No quedarme con eso, aunque sea un amigo, que sea hijo de una doctora, ¿no? Como que esa es como de mis invitaciones más, pues creo que más importantes que quisiera compartir con ustedes. Entonces, bueno, está el daño a uno mismo, ¿no? También preguntarse, dentro del precepto, pues es no dañarse a uno también. Tenemos, por ejemplo, ahora pues muchos problemas por obesidad, ¿no? En el mundo, no solo en nuestro país. Muchos casos de que uno pues afecta su salud o por comer mucho o por no comer, ¿no? Entonces ahí yo también pensaría en el precepto de no hacerse daño a uno mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo precepto. Preguntarte, ¿lo necesito? ¿Sí lo necesito? ¿Cómo está mi motivación, mi mente? ¿Necesito de verdad esto que estoy comiendo? ¿Necesito de verdad el huevo? Yo me lo estoy preguntando ahora porque tengo informaciones encontradas también en mi caso particular, ¿no? Me pregunto, ¿lo necesito? O incluso a veces me pregunto, ¿lo necesito hoy o no? Y en ese punto del veganismo yo me encuentro investigando. Nuestra orden Triratna es una orden que aspira al veganismo, que aspira a que quizá en algún momento, algún día, todos sus miembros de la orden seamos veganos. Es una aspiración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra hay centros de retiro en donde toda la comida, toda es vegana. Pero a la vez, pues bueno, está la práctica individual, esto de que tú vas reflexionando, probando, investigando, poniendo a prueba, ¿no? De manera pues muy particular, muy individual. Entonces, de ninguna manera, ninguno de los preceptos es un mandamiento, un dogma, una regla que si no ya no te vamos a abrir las puertas. No, para nada, ¿no? Es un principio de entrenamiento. Y bueno, la otra arista que yo veo, o digamos el otro ladito que yo le veo a esta reflexión, es la huella ecológica que uno deja por el simple hecho de existir. Le estamos haciendo daño a este planeta por haber nacido nada más. Entonces yo como budista he reflexionado en cómo puedo reducir esa huella ecológica todos los días. Pienso no solo en la alimentación, también en el consumo del plástico, en la ropa, en muchas cosas que hacemos que dañan al planeta y en donde podríamos hacer un cambio, ¿no? Hacer composta. Hay mucha, pues sí, como madeja, ¿no? Que
que deshacer diario, 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 en cada decisión que tomas, en la marca que compras, en el lugar en donde compras, ¿no? En cómo lo compras, llevas bolsita, no llevas bolsita, ¿no? Creo que a mí me divierte muchísimo, la verdad, aunque suene a veces como muy, muy fuerte, ¿no? La ética, como reglas muy fuertes, a mí me divierte mucho como ir deshaciendo ideas que tengo, como ir probando y decir, no, pues sí puedo usar solo un cartón de huevo, no tengo por qué ir y sacar otro, ¿no? Y otro, y otro, y de pronto ya tengo 20. Y probar, o sea, como ir probando. A ver, esta semana quizá pueda no producir basura de plástico. Ay, no pude, híjole, bueno, fueron 2 bolsitas, ¿no? Como ir probando también puede ser irte descubriendo que puedes hacer cosas cada vez más consciente, como cada vez más profundas. Y bueno, respecto al ser vegetariano, no solo es el sufrimiento de los animales, es que el follaje también está afectando muchísimo al planeta. Es un gasto de agua inmenso, es un daño a las praderas también. Hay cultivos en donde pues prácticamente queda inservible la tierra por bastantes años. Entonces hay un daño más grande por darles de comer inclusive a vacas, que además sus gases también nos van a provocar un hoyo más grande en la capa de ozono. Es decir, yo en este momento se me antoja a veces la carne, se me antoja, paso por unos tacos al pastor y de pronto se me antoja, pero ya toda esta reflexión no me permite ni siquiera pensar en que algún día lo pueda volver a hacer. O sea, no puedo, siento algo, inclusive solo de pensarlo, siento en mi cuerpo que algo se aprieta, que es como, ¡ay, no! No, o sea, no podría, aunque sea lo más delicioso que me encantaba en la vida, no. Me pasa también con la lechuga envuelta en plástico, por ejemplo, en estas cosas tan feas que te ponen y que te cobran en el súper, ya no puedo. Un día intentaba, me estuve como 20 minutos, la llevo, pero sí quiero ensalada, pero no, y no pude. Y desde ahí no puedo comprar ese empaque, no puedo. Entonces, ese tipo de cosas pasan cuando uno está reflexionando en el primer precepto de pronto, ¿no? Y bueno, también está evidentemente hacia el veganismo la industria de lácteos. Las vacas sufren, y si hablamos de las de rancho, pues de pronto tampoco es tan amable para ellas estar lactando. A veces, iba a decir a veces, pero no, muchas veces les quitan a sus becerros para comerlos, ¿no? Entonces tampoco yo encuentro manera de justificar, si pienso en el primer precepto, la industria de lácteos. Pero ahí les dije yo que me encuentro en la investigación, ¿no? También en cuanto al consumo del huevo. En mi caso muy particular, he tenido anemia, he tenido algunas anemias, muy leves, ¿no? Pero sí me han hecho sentir mal, o sea, muy mal físicamente. Y bueno, las mujeres tenemos mucha más tendencia a la anemia, entonces de pronto hay estos miedos, pues sí, yo creo que es miedo, ¿no? O tenemos más fácil la tendencia al desgaste de los huesos. Yo me encuentro en etapa de investigación, pero no porque piense que no se puede, sino porque estoy investigando mi cuerpo. Estoy como investigando qué es lo que sí puedo, y afortunadamente hace unas 2 semanas me encontré a una doctora que me dijo, no tienes por qué estar comiendo proteína animal diario. Y yo dije, perfecto, ¿no? Perfecto, porque la nutrióloga quería que comiera diario. Claro, en una etapa en donde yo tenía un poco de anemia, ¿no? Me dijo, no, para nada, o comes proteína animal o comes tus leguminosas, ¿no? Que puede ser chícharo, frijol. Y dije, perfecto, ya encontré a la doctora que me dio permiso, voy a probar. Y aún así, pues bueno, quiero estar bien pendiente de cómo me siento, de qué sucede en mi cuerpo, de cómo salen mis siguientes análisis, ¿no? De cómo va cambiando mi cuerpo también, mi etapa de la vida. No es que ya diga yo, perfecto, y ya nunca más voy a comer queso y huevo, aún no lo sé, pero me encantaría por todo esto que les estoy platicando. Bueno, pues al menos en el ala de mujeres, yo escuché a quien, digamos, está, imagínenselo de alguna manera espiritual, quien está hasta arriba en el proceso de ordenación de mujeres. Escuché a 2 amigas que están atestiguando que son preceptoras públicas,
atestiguando que alguien quiere ser miembro de la orden, escuché decirles que no van a ordenar a nadie que no sea vegetariana, ¿no? En el ala de mujeres, porque nosotros separamos el ala de hombres y el ala de mujeres. Al menos en México, España y Venezuela, ahorita esa es como, digamos, ¿qué le llamaré? Pues la idea, ¿Tendencia? la intención, lo que expresaron estas preceptoras, y creó bastante conmoción, porque todavía hay compañeras pues en nuestra sangha que todavía no hacen esta investigación, todavía no profundizan en esta reflexión, y justo tuvimos un retiro de alimentación, mindfulness y nutrición, Vidya Chandra y yo el fin de semana, y una compañera preguntaba, ¿pero no es muy radical? ¿Pero eso no es muy radical? Y le dije, sí, es muy radical, porque el budismo es radical. El budismo no te deja como autoengañarte, ¿no? El budismo no te deja, no te da chance de que puedas hacer así con el rabito del ojo, ¿no? Sí es muy radical, ¿no? Sí es muy radical, pero creo que está teniendo muy buenos efectos, al menos para que vayamos reflexionando, y si queremos profundizar más, pues investigar más respecto a todas estas cosas que podríamos hacer para no hacer daño, ¿no? O no hacernos daño. Pues bueno, yo quiero terminar y ver si hay alguna pregunta, solamente insistiendo en que lo que he dicho es una invitación nada más a reflexionar, a pensar, a autoobservarte, y solamente quiero mencionar así de pasadita la cuestión de la proteína, porque la proteína está súper de moda, ¿no? Estamos todo el tiempo como que bombardeados de que la dieta keto, que a pura base de proteína, que todo el mundo se espanta porque no tiene suficiente proteína, y escuchas mucho, es que no comí hoy proteína y me sentí mal. Lo único que quiero decir es que es una información que nos llega todos los días constantemente. Solamente prueba si es decir, investiga, verifica si esto que escuchas por todos lados es cierto o no. Y tenemos todo el internet, tenemos todas las universidades en línea con investigaciones, tenemos especialistas a los que podemos acudir para que estos miedos que tenemos sobre dejar la proteína diario 3 veces al día puedan como irse debilitando un poquito, ¿no? Pues hasta ahí le dejo. Muchas gracias.